Efectivamente, se remecen los cimientos de la institución que conocemos todos los peruanos como el Ministerio Público, como la Fiscalía de la Nación, en la medida que hoy se inició esta parte 11 de un operativo que empezó con precisamente la detención en su momento de Jaime Villanueva, este ex asesor, brazo derecho de la fiscal Patricia Benavides. Bueno, lo que se investiga aquí, y quizá con esto hay que empezar a hablar de este caso, se investiga presuntos actos de corrupción en las altas esferas de la Fiscalía. ¿En qué periodo? En el periodo de Patricia Benavides, desde que ingresó al cargo. Y lo que ha ocurrido hoy es, por ejemplo, que se ha detenido a otros 2 asesores de esta ex fiscal de la Nación. Recordemos, ella está suspendida, fue suspendida por la Junta Nacional de Justicia, se está definiendo su situación, eso tendría que resolverse en los próximos días. Y la gran historia acá es esa: presuntos actos de corrupción en las altas esferas del Ministerio Público, de la Fiscalía. A partir de eso se llega a la línea de una presunta organización criminal que pone o que tiene a Patricia Benavides como cabeza y a sus asesores como principales operadores, ¿no? Claro. Hoy, por ejemplo, hemos visto la detención de Miguel Girao. Estamos hablando de una persona que también compartía un cargazo en la Fiscalía, gerente central. Igual que Jaime Villanueva. Eran personas, abogados cercanísimos a Patricia Benavides y que tenían capacidad de decidir, tenían capacidad de, en algunos casos, por ejemplo, preparar informes para sacar a fiscales de un cargo, recomendar a fiscales para que sean colocados en cargos importantes. Entonces, todas esas dinámicas que tienen que ver con el alto poder que encarna una fiscal de la Nación están siendo investigadas. Hay líneas en esta historia, Lore, que conectan con el Congreso, con parlamentarios. Hay líneas que conectan con el caso Cuellos Blancos y, por ejemplo, cómo a través de estos asesores se generaron los informes para destituir a los fiscales. En el caso Cuellos Blancos estaba incluso siendo investigada la propia hermana de la fiscal de la Nación, la jueza Benavides. Tienes allí también otros abogados, otros investigados, beneficiados quizá por este grupo de asesores. Se habla incluso de pago de coimas. Entonces son muchas líneas de investigación que atan a esta supuesta cúpula corrupta liderada por Patricia Benavides y sus asesores. Le ponemos rostro, quizá el principal detenido hoy, Miguel Girao. Incluso una persona de la que se sospecha un incremento en su patrimonio, Lore. Entiendo que cuando se dan las primeras detenciones, la detención a Jaime Villanueva específicamente, se mencionaron a los otros 2 asesores. Uno coordinador parlamentario, uno coordinador del Parlamento y el otro Girao, que era directo con la fiscal. Pero en ese momento se hacen allanamientos a ellos. Ellos no son detenidos en esa primera parte. Claro, la diferencia con el operativo de hoy es que estas 2 personas han sido detenidas. Hablamos de Miguel Girao y Abel Hurtado. Exacto. Otro de los asesores, el coordinador parlamentario. Aquí también está la línea de esos presuntos favores que se pagaban entre los fiscales y los congresistas. Por esto se trata de un caso pesado, de un caso que investiga la fiscal Marita Barreto. Recordemos que aquí lo curioso también es que se trata de investigación hacia personajes de la propia Fiscalía. Por eso el nombre curioso de Valquiria. Valquiria viene de este operativo donde se buscaba o se tenía como objetivo a Adolf Hitler a partir precisamente de información de su propio equipo. Iban hacia el líder. En este caso también por eso le ponen de nombre Valquiria, porque es un trabajo de fiscales hacia quien alguna vez presidió, lideró la Fiscalía de la Nación. Ese es un poco el sentido que le quieren dar a partir de este curioso nombre, ¿no? Claro, pero la operación Valquiria fracasa, ¿no? En el caso, la operación Valquiria fracasa, no digamos, no se logra el objetivo de Hitler. En este caso, lo que tienes, Lore, es más bien detenciones y un proceso largo que ha ido avanzando en la búsqueda de información para poder llevar a juicio a estas personas. Y quizá no necesariamente todos los elementos hemos estado siguiéndolos al minuto a minuto, porque son tantas líneas de investigación, como bien mencionas, porque nos acordamos de este primer operativo llamado Valquiria 1, que es donde se da la detención de Jaime Villanueva, y ahora pensábamos en Valquiria 2, pero no, Rodrigo nos hacía bien la precisión, es Valquiria 11, y uno dice, ¿dónde han estado todos los otros Valquiria que se nos han perdido? Pero sí, han dado distintos allanamientos, investigaciones, órdenes judiciales que han ido construyendo o deconstruyendo esta madeja tan compleja.
Exacto, Lore. Vamos a ver la detención de este ex alto jefe dentro de la Fiscalía, Miguel Girao, abogado que antes también fue asesor de algunos congresistas. Ahora trabajaba en la Fiscalía con Patricia Benavides y viene siendo investigado. Así fue la detención en el distrito del Agustino. Les muestro el traslado y la llegada a la ex prefectura, donde normalmente llegan los detenidos por casos de corrupción. Vamos a ver esto. Este es el momento donde ingresa entonces Miguel Girao, que se escondía en la casa de sus padres. O sea, sabía que lo buscaban. Agustino, sabía que lo buscaban. Estas detenciones eran cuestión de tiempo. Significa que a partir de lo que recopilaron el año pasado con la detención de Villanueva, ahora ahí lo vemos justamente. Exacto. Se han encontrado nuevos elementos de convicción. Lore, si quieres, la detención de Villanueva le permite a la fiscal Marita Barreto empezar a jalar la pita de cómo funcionaba la cúpula de poder en la época de Patricia Benavides. Te decía, no solo, y en este caso no solo se investigan estos presuntos negociados con congresistas, tratativas con congresistas. Con niños, mochasueldos, para recordar un poco por dónde iban. Investigaciones, ¿no? Sino también en este caso se habla, por ejemplo, de coimas para designar a fiscales. Se habla de coimas para designar a personas en el Ministerio Público que puedan, con sus decisiones, como fiscales llevando casos de corrupción, favorecer con el archivamiento a algunos investigados. También se habla, Lore, de ya lo que sería corrupción interna, corrupción en la propia administración de la Fiscalía. Por ejemplo, se habla de coimas para direccionar algunas contrataciones con empresas de tecnología. En este caso se habla de 70.000 soles por del la pago compra de una compra. Claro, de una orden de compra de computadoras para la empresa de Johan Chauca. Hablamos de más o menos 7 millones de soles en una contratación, una coima de 70.000 soles, 1%, por allí pueden cuadrar algunos números, pero ¿por qué estos asesores investigados? Bueno, porque eran la cúpula decisora en la Fiscalía y podían mover hilos incluso en las compras, en las órdenes de servicio de esa institución, ¿no? Y como tú bien dices, son distintas líneas de investigación. El tema de las compras, el tema de los congresistas. Recordemos que además están los registros de visita del Parlamento con visitas a distintos congresistas y que luego, a los días, de pronto entraban a tallar en el Pleno distintas discusiones, dictámenes, votos sorpresivos, ausencias llamativas. El caso de Zoraida Ábalos, por ejemplo, cuando los congresistas querían inhabilitar a esta fiscal suprema, parte de lo que están investigando ahora en este operativo Valquiria es eso, que ofrecían desde la propia Fiscalía para poder garantizar esa inhabilitación a Zoraida Ábalos. Todo ese manejo presuntamente corrupto, ilícito, está siendo investigado y por eso tenemos 7 detenciones, 21 domicilios allanados. La investigación la lidera Marita Barreto. En medio de los allanamientos también el caso del periodista Juan Carlos Tafur, que dice, oye, por yo tener contacto con probablemente alguna de las personas a nivel de fuente de investigación periodística, le allanan la casa a este periodista, lo que se denuncia, por ejemplo, como un hecho, por lo menos que genera esa polémica al tratarse de un hombre de prensa en medio de este operativo Valquiria, ¿no? Pero no es la primera vez. Pero no es la primera vez que un periodista está vinculado a diferentes casos de la EFICOP. O sea, lo mismo tenemos a Mauricio Fernandini, que al final lo que él decía eran coordinaciones, tenían todo un rastro ya que trascendía lo periodístico, que no tenía que ver con la coordinación. Vamos a ver finalmente qué elementos, porque no es solamente que el fiscal plantee, porque en algún momento se hablaba de una venganza de Marita Barreto por una nota publicada en Sudaca, ¿no? Que es el medio del periodista Tafur. Pero no es solamente lo que el fiscal quiere. Uno tiene que sustentarlo a un juez y el juez, en todo caso, es el que evalúa si hay mérito o no para ese allanamiento. Hay también, Lore, en este operativo fiscal, en este operativo que trata de abordar una investigación por presunta corrupción en las altas esferas del poder de la Fiscalía, un allanamiento importante. Se allana el domicilio y esto podría ser la conexión que tiene este caso también directamente con la figura de Dina Boluarte. Se allana el domicilio de un abogado, el abogado Oscar Nieves, un abogado que había tenido contacto en algún momento supuestamente con un fiscal cercano a Patricia Benavides y es parte también de la denuncia
Por eso se allana este domicilio. Este abogado Oscar Nieves en su momento también asesoró legalmente a la presidenta de la República. Punto Final hizo varias notas respecto al abogado. Están las notas de Carlos Hidalgo también en YouTube. Hay mucho material en video y sobre todo estos operativos que poco a poco han ido desbaratando lo que los fiscales entienden como una cúpula corrupta que operó en la fiscalía. Esa es la figura y ante esa figura la pregunta es ¿qué va a pasar con la señalada como cabeza de esta presunta organización criminal, la ex fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides? Ella está en libertad. Ella, al ser fiscal suprema, digamos, tiene otras condiciones a nivel de investigación. Está suspendida, se debe definir su situación, pero es importante entender, Lore, que sabiendo ella que esto toca a sus asesores, ha querido salir a calificar este hecho. Ha dicho, son mentiras y rechazo este operativo que solo busca ganar opinión pública, levantar polvo. Vamos a escuchar lo que ha dicho en su defensa la fiscal Benavides. Rechazo la burda maniobra evidentemente concertada de montar un psicosocial con fiscales y policías para impresionar a las autoridades y a la opinión pública y así forzar la injusta destitución pese a la inexistencia de pruebas en mi contra. Bueno, ahí estaba entonces Patricia Benavides, que está a la espera y que ella asocia este operativo con la decisión que finalmente tomará la Junta Nacional de Justicia sobre si ella debe o no seguir siendo fiscal suprema. Recordemos que ser fiscal supremo es el máximo rango que te da una silla en la Junta de Fiscales Supremos y de allí salen los fiscales de la Nación, ¿no? Que es esta cabeza institucional de este Ministerio Público que hoy está viviendo horas muy bajas porque este tipo de investigaciones remece a cualquier institución y también te hace ver que por muchos años en el Ministerio Público se han dado estas pugnas por el poder. Sí. Además de toda la corrupción que se está investigando. Siempre los fiscales han tenido problemas para ejercer con libertad, con autonomía y con la garantía de que van a cumplir los 3 años que se designa a uno de estos fiscales como fiscal de la Nación, ¿no? Son problemas institucionales también los que se están evidenciando.